Bueno, saludos de nuevo. Es un placer realmente estar acá participando en esta actividad en la cual se me ha convocado de alguna manera. Y realmente, sobre todo, yo pensaba que iba a entrar en algún momento haciendo la tarea inicial, que es justamente la presentación de negocio, pero bueno, se dio otro tema que tiene que ver con una trama inherente a nuestra realidad y bueno, estamos acá esta noche para compartir este trabajo pues que se ha desarrollado y es justamente es hacer una referencia sobre un tema de interés para todos nosotros. Yo en lo personal pienso que, como siempre me he planteado, una de las necesidades que tengo ahora, que estoy realizando este trabajo, digamos en GD, en aprender más sobre el tema del liderazgo para poder realizar pues mi tarea, por un lado, mi contribución al grupo y por otro lado, pues lograr mis objetivos personales que están relacionados, por supuesto, con mejorar ciertas condiciones de la calidad de vida. Yo comienzo señalando para ustedes un gran agrado, aunque no participe mucho, pero realmente siéntanse con la confianza de hacer cualquier tipo, digamos, de intervención, cualquier planteamiento. Realmente no es tan sencillo trabajar vía Zoom con un internet que está echando bromas bastante, pero necesitamos, digamos, adelantar y yo supongo, digamos, yo voy a partir del hecho de que muchas personas acá ya conocen pues el texto al cual yo voy a hacer referencia, que son las 8 claves del liderazgo del monje que vendió su Ferrari. Ese tema, ¿por qué lo elijo? Bueno, porque me llegan 2 libros de regalo, justamente el monje que vendió su Ferrari y el otro de las 8 claves del liderazgo del monje que vendió su Ferrari. Y yo pues inmediatamente lo tomé y empecé a revisar y me dio mucha curiosidad porque yo empecé a preguntarme, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué será lo que tenemos que hacer para aprender más sobre el tema del liderazgo de manera que yo pueda obtener un beneficio mayor cuando pueda aplicar un conjunto de habilidades para presentar el negocio, para invitar a personas, para un poco en síntesis, liderar esta actividad de la cual todos estamos participando, ¿no? Por supuesto que muchas personas acá pues tienen un camino recorrido y yo por lo pronto pues estoy comenzando y estoy retomando algunas lecturas que son para mí fundamentales. Entre esas, esta de esta noche, ¿no? Comenzamos. Yo quisiera preguntarles a ustedes si conocen estos textos, si han trabajado a este autor. Y sería bueno que colocaran allí con el número 1 si es afirmativa la respuesta. Si ustedes realmente conocen este texto, para yo tener una idea y comenzar, digamos, mi exposición. Entonces los invito a que coloquen allí en el chat el número 1 si es afirmativo, que ustedes sepan, han leído o saben algo sobre este autor que se llama Robin Sharma. Parece, ¿será que no me oye? Sí. Bueno, sí, hay personas que que están diciendo que sí, por lo menos Gloribet. Bueno, iniciamos entonces esta presentación, o doy inicio a esta presentación, en primer lugar señalando que las 8 claves del liderazgo del monje que vendió su Ferrari constituye un género literario que se conoce con el nombre de fábula. Y la fábula, en este caso, que el autor escribe, es una fábula de tipo espiritual.
Y la fábula tiene como objetivo proporcionar una enseñanza o un consejo moral. Y en definitiva, al final del texto, al final de la presentación, bueno, nosotros vamos a encontrar que sí, hay una moraleja que expresa pues la naturaleza del género literario del cual él hace uso. Entonces, la trama de esta fábula, voy a cerrar la cámara para mejorar esto. La trama de esta fábula se inicia a partir de un relato en el cual dos grandes amigos que estudiaron en una universidad de muchísimo reconocimiento, en Harvard, establecen una relación de trabajo por alguna razón y se trata de dos abogados. Uno, el autor lo llama Juan Matre, es un abogado proveniente de una condición socioeconómica muy alta, es un hombre realmente muy inteligente, muy estudioso, fue el número 1 de su promoción en Harvard y tuvo un gran desempeño desde el punto de vista laboral con el derecho. Su amigo Peter es un hombre también egresado de Harvard, pero no con las condiciones sociales y económicas de Juan Matre. Pero ambos se compaginaron en un trabajo empresarial y sobre todo en el caso de Juan Matre, es un hombre que hace un desarrollo muy importante desde el punto de vista de su desempeño como abogado. Y era un hombre, digamos, que poseía muchísimos bienes, ¿no? Tenía mansiones, aviones, una isla privada, tenía un Ferrari rojo. Y ese señor vivía y hacía la vida defendiendo a situaciones, digamos, legales de empresas de un gran reconocimiento que lo ubicaban económicamente en una situación de superávit. Y un día presentando, digamos, una defensa en una sala, en un juzgado, cae largo a largo, producto de un gran infarto que casi que lo mata. Pero él sobrevive al infarto. Y en ese proceso de sobrevivencia, los médicos, por supuesto, le dicen, usted o sigue ejerciendo y se muere, o usted vuelve a la vida y cambia su estilo, ¿no? Él dijo, pues nada, vendió todo, vendió hasta el Ferrari. Y emprendió un largo viaje que ni siquiera se despidió de su amigo, cosa que él lamentó muchísimo, y se fue, según decían, se encaminó a la India, a aprender un gran saber, una gran sabiduría, y a buscar, digamos, un consuelo para seguir teniendo, digamos, una condición de vida decente, pues. Resulta que en todo ese camino, él logró encontrar muchísimas recomendaciones y encontró a un grupo de personas que le hablaban de unos monjes que vivían en el Himalaya y emprendió su trabajo, recopiló todo el conocimiento y se fue al Himalaya y empezó a hacer un camino muy tortuoso que le permitió llegar en algún momento súper cansado, desvanecido por las fuerzas y todo, a un lugar, y en ese lugar él encuentra finalmente una persona con una vestimenta de monje, una vestimenta extraña, y él le pide que por favor le dé alguna información porque anda buscando a unos sabios. Y entonces el señor acelera el paso y no le pone atención, pero finalmente le ruega y le dice que él quiere aprender de esos sabios y que por favor le indique el camino porque ya va a caer otra vez por allí en esa soledad y que necesitaba apoyo. Cuando él le dice eso, era un yogi, Rama, él entiende la necesidad, digamos, de lo que estaba pidiendo la persona y bueno, se incorpora y le dice que lo va a llevar al lugar, a ese gran templo, como un invitado suyo, pero que él tiene que fijar un compromiso y
someterse pues a una serie de pautas que estaban determinadas allí por el conjunto de monjes y de personas que decidían todo lo que pasaba en ese lugar. Bueno, después que ya él presenta su alegato de por qué él quería volver y da muestras de todo lo que le había pasado, que él quiere emprender su vida desde una perspectiva distinta, entonces los monjes lo aceptan y especialmente se dedica a él ese Yogi Rama. Y el Yogi Rama le dice que después de su alegato, que si él se compromete realmente a cumplir con un cometido de llevar a Occidente el contenido, el conocimiento de ese gran programa que él le va a mostrar, que le va a ayudar muchísimo a él como persona y a las empresas. O sea, es un tipo de conocimiento, una información realmente de muchísimo valor que sirve tanto para las empresas como en términos personales. Que si él se compromete a llevar esa información, que él con mucho gusto lo hace, digamos, él se convierte en su mentor. Y así fue. Entonces él dura en esa etapa alrededor de 3 años aprendiendo con los monjes cómo era que se podía llevar a cabo un proceso, un programa, un desarrollo que le permitiera a él crecer como persona y además enseñar a otras personas a tener un estilo de vida y desarrollar un liderazgo empresarial o personal que le permitiera recomponer la salud de las empresas, por una parte. Y él piensa en su gran amigo que quedó atascado en una gran empresa con 2.500 empleados y que él sabía que tenía profundos problemas. Entonces él se devuelve a Estados Unidos y aparece, digamos, de repente en un jardín y su amigo no lo reconoce, porque primero había cambiado totalmente, segundo estaba más rejuvenecido, tenía una piel más hermosa, sonreía muchísimo y andaba vestido de monje. Entonces, para él fue un gran, como te digo, una confrontación muy grande, porque él no lo reconocía y tuvo que hacer muchísimo esfuerzo para poder hacerlo entender que él era Juan Matre, su gran amigo. Y empieza todo el trabajo, le digo, te traigo una información muy valiosa, esa información es válida, tú vas a obtener la oportunidad de darle a tu empresa un nuevo viraje, vas a ser un hombre exitoso, vas a obtener resultados tangibles, pero tienes que hacerte, digamos, de esa información y cumplir con lo que tienes que aprender sobre esto. ¿Por qué este relato resulta interesante? Precisamente porque nosotros normalmente oímos hablar de un liderazgo empresarial. Y resulta que los que no somos empresarios, pero exactamente en los términos, digamos, tradicionales, tenemos la obligación de comenzar a ver qué pasa con ese papel que de alguna manera nos han adjudicado cuando nosotros trabajamos con proyectos que están relacionados con el network marketing. Y hay un tema sumamente interesante porque a todos nosotros nos dicen líderes y al final y al cabo no sabemos exactamente cuáles son esos rasgos, aunque yo por lo menos estudié un libro que se llama GoPro, en donde te hablan de las 7 habilidades que debe tener un líder. Ok, muy bien. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a revisar todo el programa que trae Juan Matre, el abogado, a su amigo para que lo ponga en práctica en su empresa, vamos a encontrar un programa que a mi modo de ver se enfoca más en la parte personal, por un lado, pero además en la parte humana, que esa para mí es un elemento que yo tengo, digamos, que rescatar, porque el ser humano tiene o sea, el hecho de modelarnos, de aprender a ser humanos y no a ser empresarios rígidos así, que tenemos
por ejemplo, Juan Matle llegaba a su juzgado con trajes de Armani, trajes de $3,000, por ejemplo, pero la parte humana él no la estaba cultivando por ningún lado. O sea, su vida era un desastre, él perdió la familia, no tenía hijos, se divorció, etcétera. Entonces, toda esa parte humana nosotros tenemos que incorporarla dentro de nuestro trabajo de liderazgo. Entonces, cuando yo voy de Occidente, que no sé mucho, pero voy a Oriente y encuentro otras características de ese proceso, de ese programa, encuentro que tiene sentido, porque si usted, por ejemplo, necesita para ser un líder más humano, involucrarse en ciertos procesos, pues que tienen que ver con el desempeño, digamos, propiamente organizativo, empresarial, pero tampoco puede dejar de lado todo lo que tiene que ver con su humanidad como persona. Y en ese lugar, entonces establecemos nosotros yo diría como una separación entre lo que yo hago como líder, cuando estoy invitando personas a desarrollar un trabajo para mejorar nuestra calidad de vida. Cuando yo invito, porque esto para mí es nuevo, yo soy profesora jubilada y yo cuando era jubilada, cuando estaba activa, nosotros leíamos material, decía el profesor como líder. Entonces, el deber ser, cómo debía ser yo como líder, pero no entraba, digamos, en las profundidades del proceso. Además, cuando yo estaba trabajando y yo desarrollaba mi liderazgo, era un liderazgo, digamos, vertical, porque era la imposición de una institución con un plan de estudios, con un programa de trabajo. Y entonces yo podía mejorar esa condición consensuadamente, pero no era exactamente lo que nosotros estábamos necesitando, porque teníamos unas pautas, digamos, organizacionales que eran distintas a cuando yo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con network marketing, estoy invitando personas que no tienen nada que ver conmigo, que no conozco, sino que simplemente a mí me dicen por allí, mira, tú tienes que darle este plan a las personas para que ellas entiendan qué es lo que tú estás proponiendo e invitarlas a que vengan acá para que mejoren su calidad de vida. Entonces, allí hay me parece a mí, algo que no está totalmente, digamos, encuadrado en una postura que a mí me esté garantizando, porque a veces la gente se emociona y viene a ver qué es lo que yo hago, pero de repente entiende que hay que hacer otras cosas que son sumamente determinantes, como por ejemplo, disciplinarse, por decir algo, hacer un trabajo que es necesario cuando tú vas a desarrollar un liderazgo, por ejemplo. Total que vamos a la promesa, al tema, ¿no? La promesa que le hace Juan Matle a su amigo es que su empresa, al poner en práctica este tipo de programa, se va a convertir en una empresa exitosa. Y esa empresa, en la medida en que sea exitosa, que es un logro a un determinado plazo, va también a involucrar en el primer gran elemento que él plantea como el gran objetivo. Y voy a compartir la pantalla. ¿Por qué? Porque él plantea como un primer logro, él lo llama ritual. Es una palabra que para nosotros no es tan común, pero dentro de esa filosofía oriental que él trae consigo en ese programa, él señala que todo lo que él va haciendo para dar una orientación a ese trabajo, lo va a presentar como rituales. Son 8 rituales. Y en ese primer ritual, que se llama unir el salario con el objetivo, tenemos
vamos a trabajar en el sentido de las agujas del reloj. En primer lugar, la esencia. La esencia de ese ritual, o el punto, digamos, central, porque recordemos que una cosa es la esencia y otra cosa es la apariencia. Entonces, la esencia es lo que le da vida, digamos, a ese proceso. Es el planteamiento de una actividad futura urgente. Ahora, queda muy resumido en el texto cuando él dice unir el salario con el objetivo. ¿Por qué? Porque pareciera que nosotros estamos en este momento muy preocupados en obtener un salario junto con el gran objetivo. Pero lo que debemos nosotros clarificar en el texto que está expresado es que ese salario, esa unión entre ese objetivo y ese salario tiene todo un contexto. Allí hay un elemento de carácter conceptual que se constituye en el eje motivador más fuerte del mundo, no solamente en la empresa, sino en términos personales. Por ahora, tenemos que aclarar que cuando el autor señala el salario unido al objetivo, ese objetivo forma parte, digamos, de una visión de la empresa. Y esa visión contiene a ese objetivo. Porque pareciera que, bueno, que el objetivo puede ser una cuestión muy sencilla, pero realmente involucrar en una visión de un proyecto de esa magnitud significa que todas las personas a las que se están liderando tienen que involucrarse en esa visión y esa misión de la empresa. Si la visión es justamente contribuir que todos los miembros de esa organización sean personas que puedan llegar a convertirse en miembros activos que cooperen y que trabajen al unísono de un objetivo que puede ser mejorar la empresa y en la medida y comprender además que en la medida que se mejoran las condiciones digamos de recursos de esa empresa, se mejora también la calidad de vida de ellos formarían parte, digamos, de ese gran proyecto. A lo mejor en este momento podría parecer una cuestión un poco utópica, pero si nosotros, por ejemplo, lo vemos en términos más pequeños, por ejemplo, como si se tratara de un equipo de trabajo, pudiéramos expresarlo tal vez de una manera más cercana y señalar, por ejemplo, que todo lo que nosotros hacemos cuando estamos trabajando con una visión y una misión que sería lo relacionado con el cómo hacerlo, que está contenido aquí en las prácticas, ya lo vamos a ver, vamos en el sentido de las agujas del reloj, tenemos entonces que entender que no se trata de una cuestión muy sencillita, sino que involucra cuestiones muchísimo más complejas. Y entonces, cuando nosotros tengamos ese objetivo internalizado y trabajemos en función de eso como una organización, vamos a tener necesariamente unas mejores condiciones económicas, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de salario. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante de una manera más expresa, porque aquí, tal cual, tomando la referencia como el autor lo plantea, pues entonces queda expresado de esta manera. Entonces, cuando nosotros seguimos avanzando con el objetivo, que es el motivador más fuerte del mundo, en palabras del autor, Sharma, nosotros encontramos que ya hemos tenido, digamos, a partir de las presentaciones anteriores de Orangel, hemos tenido que necesariamente cuando tenemos un propósito personal y ese propósito personal tiene conectividad, tiene de alguna manera una conexión con ese gran propósito, digamos, con esa gran visión de la empresa, nosotros podemos ser unas personas que podamos lograr motivarnos para seguir avanzando porque sabemos que estamos en el plano de una relación ganar-ganar. Ahora bien,
cómo ese aspecto tan complejo, tan separado de la realidad, puede cobrar forma. Bueno, a través de ciertas prácticas, que eso es justamente lo que a mí me pareció interesante de los planteamientos del autor. Por ejemplo, él dice que tenemos que hacer de la sabiduría un ritual para que las intenciones positivas se traduzcan en resultados tangibles. Quiere decir que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que avanzar en los proyectos organizacionales, tanto en términos de empresa como en términos de equipos de trabajo, para nosotros poder obtener resultados tangibles. Y que tendríamos que tener muy claramente expresada cuál es la visión, porque ahí está el gran objetivo. Bueno, el tema de las prácticas a mí me pareció sumamente importante, porque él le está diciendo que debemos dar respuesta a eso. Que cuando yo me preguntaba qué tengo que hacer, me oyen, ¿verdad? Sí, te estamos escuchando bienísimo y te estamos perfectamente. Ok. Cuando él dice que hagamos de la sabiduría un ritual para que las intenciones positivas se traduzcan en resultados tangibles, ya ahí se genera, y eso lo pueden revisar en el texto, se genera toda una conflagración en función del objetivo, de la visión de la empresa. Es decir, cuando los trabajadores hacen suyo ese gran objetivo de la empresa, por supuesto que los resultados tendrían que hacerse tangibles. Y en términos, digamos, más pequeños, los equipos igualmente. Si yo prometo que nosotros nos preparamos, que estamos estudiando, que leemos conjuntamente, que hacemos las lecturas dirigidas y todos esos talleres de conversación para mejorar nuestras condiciones de crecimiento personal y de la pérdida, por ejemplo, del miedo escénico, todos esos factores que son determinantes para los objetivos, y que trabajamos además en función de ciertos procesos, por supuesto que vamos a tener mejores resultados, ¿no? Otro aspecto de las prácticas es que debemos comunicar, la empresa debe comunicar su causa apremiante para captar corazones. Y aquí llegamos a un tópico que de alguna manera es fundamental. No importa la racionalidad, no importa ese cerebro nuestro, si nosotros no conectamos esa mentalidad, esa racionalidad con el corazón. Entonces, tenemos que querernos y generar, digamos, esas alianzas que tienen que ver con esos compromisos con el corazón para poder captar lealtades. Y esto lo vemos nosotros hasta con las personas que nos trabajan en las casas, ¿no? Porque el tema del liderazgo no es solamente de la empresa, o sea, yo lidero cuando tengo mis hijos, cuando crío mi familia, cuando ahora tengo mis nietos, cuando yo soy docente, lidero cuando tengo una serie de compromisos, digamos, que me hacen a mí tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, cuando yo capto, por ejemplo, lealtades con la persona que trabaja en mi casa, que me ayudaba, porque ahorita ya no, esa persona se comprometen y son leales para poder, digamos, orientar el trabajo que nosotros, pautamos, ¿no? Entonces, así mismo pasa con las empresas. En la medida en que las personas se comprometen, pues pueden avanzar más en esos objetivos tangibles, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Y luego hay una cita notable que dice que el trabajo del líder clarividente, que es otra palabra que él usa para calificar, para denotar al líder, el líder clarividente no es el que está viendo el futuro, o sí, es una manera también de ver el futuro, pero no es en el término mágico, ¿no? Sino es el clarividente que consiste en honrar la vida de la gente que lidera. Clarividente porque ve
la imagen de la empresa que él quiere y tiene que orientar el trabajo de esas personas que él lidera hacia ese objetivo futuro. Por eso es que el primer elemento esencial es el ritual de una actividad futura urgente. La actividad futura urgente no es otra cosa sino la imagen hacia la cual el líder clarividente quiere orientar sus acciones dentro de la empresa. Por otro lado, tenemos un segundo elemento, que sería el ritual 2, que dice, dirige con la mente y lidera con el corazón. Ahí tenemos más abiertamente la conexión de la cual estaba hablando. Si nosotros realmente comprometemos afectivamente, pero ese compromiso no es sino realmente veraz, es un compromiso que ya vamos a ver más adelante cómo nosotros vamos a ver ese sentimiento, digamos, que se genera en el corazón. Y la esencia de ese elemento 2, de trabajar con la mente enlazado con el corazón, es el ritual de las relaciones humanas. ¿Cómo convertirse en un líder clarividente? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, tenemos acá que él plantea que tenemos que revisar la autodisciplina. Si nosotros no somos autodisciplinados, ¿cómo podemos comprometer a otras personas a que cumplan, digamos, con esta virtud? Formular metas y no métodos para atender. O sea, las metas son los proyectos a pequeño, a corto, mediano y largo plazo. Y no trabajar con base a métodos, porque cuando se hace el trabajo con los métodos, se genera un corset y realmente las personas no se atreven a salir de ese corset porque no pueden, están atados. Y para ello hay que respetar la creatividad. Si usted no tiene la visibilidad de que necesita personas creativas, auténticas, responsables, que asuman riesgos, que capten seguidores y que consigan lealtades, usted no va a tener realmente esa conjunción de factores que son determinantes para lograr cumplir con ese segundo ritual. Y las prácticas que la empresa tendría que desarrollar sería el cumplir las promesas. Oiga, aquí aparece escuchar, el verbo escuchar, que a mí me gusta más oír, ¿no? Pero de todas maneras yo seguir de esto, ¿no? Cumplir las promesas, escuchar, ser siempre compasivo y decir la verdad. Estos son, pudiéramos decir, 4 elementos que son fundamentales. Si usted cumple sus promesas, oye a las personas lo que quieren expresar, y es compasivo, pues pueden establecer una relación realmente, establecer una relación real, verdadera, confiable. Y la gran cita, en este caso, en el ritual 2, tiene que ver con que los líderes, con sus técnicas y sus talentos en tanto comunicadores eficaces, conquistan los corazones de su equipo. Entonces, aquí encontramos nosotros un elemento muy importante a mi manera de ver, porque si nosotros hablamos mal de las personas que lideramos, no somos totalmente, no nos conectamos realmente desde el punto de vista empático, ponernos en el lugar del otro. Si no lideramos con esos sentimientos, que es el amor, con ese sentimiento que es el amor, entonces nosotros podemos tener unas discordancias. Yo no sabría en este momento cómo expresar, por ejemplo, cómo decirle, por ejemplo, a personas que trabajan en el equipo, mira, tú tienes que pararte temprano porque tu vida aquí ahora, tú tienes que hacer de tu vida
cumplir, digamos, con ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, autodisciplinarte. Así como tú te cepillas los dientes, que es un ritual que nosotros hacemos, porque nadie sale de su casa sin lavarse los dientes o del cuarto antes de cepillarse los dientes, lavarse la boca. Igualmente, la autodisciplina pasa porque usted elabore un plancito de trabajo, que puede ser un plan de 7 días, un plan de 14 días, un plan a mediano plazo, un plan a largo plazo. Entonces, ya ahí nosotros podemos empezar a ver si las personas realmente van trabajando con base a una direccionalidad. Ya nosotros podemos entender si esa persona está trabajando con base al exterior o está trabajando con base a su interior. Porque el que trabaja hacia afuera, hacia el exterior, genera, lo que ve son sueños. Pero si él trabaja hacia el interior, él lo que va a lograr es despertar su nivel de conciencia para entender que si él no se autodisciplina, formula metas, genera mecanismos de creatividad, de responsabilidad, etcétera, él no va a llegar a obtener un resultado, digamos, esperado, tanto en términos, digamos, de trabajador dentro de una organización grande como en términos de una organización pequeña. Y aquí tenemos entonces que la cita notable es que esos líderes con sus técnicas y sus talentos en tanto comunicadores eficaces van a conquistar los corazones del equipo y van a hacer que ese trabajo realmente sea eficiente. Yo tuve una experiencia de un trabajo donde yo coordinaba y realmente no pude sentirme mejor. Fue uno de los momentos de los años de mejor trabajo en mi vida, que ya estaba jubilada. Trabajaba sin que me pagaran medio, pero fui feliz, muy feliz, porque cumplimos con los objetivos. El otro ritual es el número 3, y en este ritual la parte esencial es la unidad del equipo. ¿Cómo se logra unificar ese equipo de trabajo? Según el texto, el autor señala que tenemos que premiar rutinariamente y reconocer sistemáticamente. Agradecer es gratis. Es un acto de reconocimiento y es gratis. Así que la gran pregunta, ¿cómo hacerlo? Los líderes, por ejemplo, se dice de ellos que son grandes maestros. ¿Por qué? Porque aconsejan, entrenan, dirigen y animan. Déjenme decirles que yo he visto en este grupo de GD mucho de esta actividad y los felicito por eso, porque realmente aquí el que no está aprendiendo y no está trabajando en función de su crecimiento personal es porque realmente, pues, será que tiene un gran motivo, digamos, para incorporarse, o que definitivamente lo tiene como un asunto de segundo orden. No sabemos, pero acá hay trabajo realizado y yo estoy contenta de estar aprendiendo cosas que en otro lado me costarían más dinero. ¿Cómo hacer para que esos líderes que plantean ese recurso, digamos, que entrenan, que dirigen, que animan, ¿qué plantean ellos? Pues buscar afanosamente el buen comportamiento, entendiendo por el buen comportamiento, ceñirse a las pautas, ceñirse a las metas, ceñirse al objetivo, porque si ellos no logran tener acciones, digamos, conducentes a obtener ese resultado, pues ellos pueden ir por su lado, la empresa va por otro. Y hay maneras de gratificar. Una de ellas, que lo puede hacer quien dirige la empresa, quien dirige el equipo, es configurar 2 grandes elementos, que uno es el baúl del tesoro. ¿Qué es el baúl del tesoro? Es un baúl donde
la empresa invierte en libros, videos, juegos, todo lo que a ellos se les ocurra, colocar allí. Y los empleados, los miembros de esa organización, cuando se están haciendo el trabajo y requieren, digamos, de reconocimiento, se le da la pauta para que ellos vayan a ese baúl y escojan lo que ellos quieran leer o el uso, digamos, de algunos objetos que tienen que ver. Por otro lado, que no está escrito acá, una gratificación económica interesante es determinar una cantidad de dinero para aquellos empleados que hayan tenido una actuación sobresaliente y que ellos ese dinero, pongamos que sean $1000, lo entreguen a esas personas que han tenido ese merecimiento y que ellos compren para realizar su trabajo dentro de la empresa todos los jugueticos que ellos quieran para hacer el trabajo de la mejor manera. Por ejemplo, si usted tiene una computadora que no le sirve, pues que cambie la computadora. Si necesita determinados recursos para hacer ese trabajo, por ejemplo, relacionado con tecnología o relacionado con algún elemento de carácter inspirador, libros que necesite, o videos, o lo que sea, lo que tenga que ver en ese baúl, por eso lo llaman el baúl del tesoro, porque allí él puede encontrar lo que quiera. Es así como cuando uno sueña que va recogiendo monedas. No sé si a ustedes les habrá pasado, a mí me ha pasado que voy recogiendo monedas en un camino y eran monedas de chocolate. Bueno, un poco como los cuentos de hadas, ¿no? El otro elemento es el muro de la victoria. Es decir, si nosotros tenemos en un espacio físico donde funciona la empresa un muro en el cual se pueden colocar papeles, o en la puerta, por ejemplo, de un empleado, dedicarle un escrito en el cual se le está reconociendo como un empleado que ha tenido determinado éxito ese mes o esa semana o ese día por una actividad que él haya realizado. Entonces, eso es, digamos, son elementos motivacionales que se puede hacer con mucha facilidad y que realmente no cuestan tanto trabajo hacerlo. Si la persona cumplió años, bueno, los cumpleañeros de mes, llevarle una torta. Si hacemos un trabajo, por ejemplo, una vez lo hicimos nosotros allá en la universidad, pintamos un salón, todos los estudiantes pintaron el salón. Yo hice algunas otras cosas porque la pintura no me gustaba mucho, pero igualito hice otras cosas. Bueno, yo les llevaba por lo menos un gran postre para todos. Y ese postre lo compartíamos en algún momento, todos sentados y contando chistes y haciendo cosas. O, por ejemplo, algún otro tipo de juegos. Yo no sé si ustedes juegan en Navidad el amigo oculto. Allí nosotros hacíamos ese juego y realmente nos los disfrutábamos, dejábamos caramelitos, dejábamos pistas, pero nadie sabía quién era quién. Todos esos juegos realmente ayudan, aunque parezca mentira, a generar unos nexos. Hay otras actividades que se pueden hacer, por ejemplo, el día del jefe. Ya el jefe no es jefe ese día, sino que cualquiera de los miembros del equipo puede ser el jefe y actuar como jefe durante el día, y el jefe realmente tiene que hacer lo que diga el nuevo jefe. Entonces, hay muchas actividades que son gratificantes y que ayudan a cohesionar al grupo. Por otro lado, tenemos la cita notable. Los miembros valorados del equipo realizan esfuerzos adicionales para aportar lo mejor de sí mismos. Es decir, a quienes nosotros les reconocemos que ha hecho cuestiones valiosas por el equipo, que los hemos reconocido, siempre ellos van a tener esfuerzos adicionales para continuar aportando. Entonces, ya no lo harán porque están obligados, sino que lo hacen porque quieren, digamos, continuar con el trabajo que vienen realizando. En el ritual 4
nosotros tenemos que la esencia de este ritual es el ritual de la adaptabilidad y la gestión del cambio. Muy importante, muy importante. Mire, en la filosofía oriental, que eso no está en el texto, hay unas especies de pinos que crecen pero muchísimos metros de altura. Y esos pinos son tan flexibles, a pesar de la altura, que ellos soportan los embates de las grandes lluvias y de las tormentas por la flexibilidad. Entonces, cuando usted es muy, digamos, maleable con respecto al trabajo de equipo y a la gestión para el cambio, que sea una cuestión que vaya a ir en beneficio, digamos, del colectivo, del equipo, de la organización o del equipo particular de nosotros, del equipo de trabajo más pequeñito, nosotros tenemos que ser sumamente acuciosos con la parte de la flexibilidad. Pero, por supuesto, que no vaya a perjudicarse la gestión de ese trabajo que tenemos que hacer, pero tenemos que flexibilizar para poder sostenernos, para que no nos enfrentemos, para que nosotros podamos resolver cosas. Llegará un momento en que, bueno, hay cosas que no tienen ninguna posibilidad de ser cambiadas, pero necesitamos entender que la maleabilidad por ejemplo, del agua te permite que corra rápidamente. Y la maleabilidad que nosotros tenemos como personas nos permiten, digamos, trabajar, digamos, con mayor armonía. Entonces, el cambio es inminente porque la sociedad es un ente vivo y todo lo que ocurra en la sociedad ocurre porque el hombre, que es el que sustenta ese proceso, es un ente vivo y el hombre va creciendo y va buscando siempre, gestionando, digamos, el cambio, y junto con ese cambio vendrán otros procesos colaterales que tienen que ver con otros aprendizajes, como cuáles: desarrollar la disciplina para gestionar lo inesperado. Así como cuando se te revienta una tubería y tienes que buscar rápidamente soluciones para poder gestionar lo que se te viene encima. Igualito. O sea, este ejemplo es un ejemplo muy coloquial, pero la gestión del cambio, por ejemplo, en una empresa, en una organización, donde hay un cambio, digamos, de luces, que usted necesariamente tiene que hacer esto, porque si no, puede ser catastrófico. Bueno, entonces lo que hay que hacer es aprender y estar listo, porque siempre la gestión de lo inesperado puede ocurrir. La ley de Murphy. Mire, una vez a mí me pasó un ejemplo que lo voy a dar rapidísimo con relación a la gestión del inesperado. No era inesperado, fue la gestión del cambio, que no se tomaron las previsiones. Por ejemplo, un cambio curricular, y de repente nos llegó el nuevo currículo y los profesores decían: ¿pero yo qué materia voy a dar? No, pero yo no puedo dar eso. Yo le dije: pues tiene que estudiar, señor. Usted tiene que estudiar. Yo coordinaba el área. Usted tiene que estudiar porque esta es una cuestión que ya se veía venir y ahora resultó que llegó inesperadamente, antes de lo previsto, y usted tiene que ponerse a estudiar y ver cómo va a preparar eso, porque usted no puede quedarse en el aparato. Los estudiantes están ahí y necesitan oír sus clases. Entonces, cuando usted internaliza que el cambio crece en una cultura del aprendizaje, usted no tiene otra cosa que aprender. Usted no tiene otra cosa que buscar cómo hacer lo que en las empresas se conoce como el know-how. ¿Cómo hago esto ahora? Debe haber una manera. Y esa manera usted la va a encontrar en el proceso de aprendizaje, pero siempre teniendo en cuenta que la cultura del aprendizaje es lo que le permite a usted enfrentar los procesos y seguir adelante. Porque las instituciones y las personas que no cambian, las instituciones, para decirlo de otra manera, las instituciones que no se adaptan al cambio mueren. Y si no mueren completas, mueren pedazos de ellas. Si la iglesia, por ejemplo, no hubiese cambiado en el siglo XVI, con ese oscurantismo que se vivió
en esa época, donde todo estaba en función de la cultura monacal del monje, esa iglesia hubiese muerto. Y apareció un Martín Lutero, que fue el hombre, digamos, que embistió y canalizó el cambio y generó toda una serie de logros para que la iglesia permaneciera en el tiempo. Y así, a lo largo de los años, de los siglos, eso ha sido así. Por ejemplo, comprender que sin cambio no hay progreso, eso es verdad. Usted no puede hacer, como dicen ustedes cada rato por allí, según Einstein, para obtener resultados diferentes, tenemos que cambiar las estrategias. Tenemos que hacer cosas distintas, porque si no vamos a quedar en un círculo vicioso reproduciendo. Y eso es uno de los grandes problemas de las empresas y a lo que se plantea en este texto, que tiene que haber un cambio y el cambio te trae también innovación. ¿Cómo se hace eso? Con unas prácticas, ser una persona competente, ser una persona que ponga en práctica sus competencias y las aplique. Pasar de aprender a hacer. O sea, usted aprende, pero no hace, se queda igualito. Usted tiene que aprender y aplicar. Y desarrollar una actitud positiva ante las oportunidades que ofrece el cambio. Los japoneses en eso son sumamente pragmáticos. Ellos dicen que en cada crisis hay una oportunidad. Cada crisis te trae una nueva forma, digamos, de ver las cosas. Y bueno, a veces el cambio, a pesar de que sea tan drástico y tan fuerte con lo que se vive, te permite a ti empezar a ver las cosas de una forma totalmente distinta y tú dices, ay, menos mal que pasó eso, porque si no yo estaría ahí, bueno, pues toda la vida haciendo lo mismo. ¿Y saben qué es terrible? Ustedes lo saben. Ser repetitivo, ser miembro de un trabajo en el cual todo lo que estás haciendo es repetir a lo largo de los años, repetir cosas que se sabe que ya están inclusive superadas. Un ejemplo de eso es la escuela. En la escuela se dan muchas esas situaciones porque los cambios, los cambios burocráticos son procesos sumamente lentos. Entonces ahí hay que tener una habilidad y una competencia, una inteligencia muy importante para hacer los cambios sin que quede expresado, porque esos cambios tienen que ser legitimados por un Consejo Nacional en mi país de universidades, por ejemplo. Usted no puede cambiarlo, usted tiene que morir ahí hasta que a alguien se le ocurra mandar un proyecto nuevo, y eso pueden pasar hasta 2 y 3 años para que se genere la habilitación de ese cambio. Bueno, en la cita notable tenemos que cambiar lo que haces para obtener nuevos resultados, ya lo dije. Eso es parte, digamos, de los cambios. O sea, usted tiene que enfocarse en generar nuevas acciones. En el ritual 5, la parte esencial de este ritual es el ritual de la eficacia personal. Centrarse en lo valioso. Eso lo dan las competencias. Centrarse en el objetivo, léase, en la visión, la misión, el objetivo, digamos, contenido en esa visión, en el know-how para ver cómo es que usted va a cumplir esa misión, el cómo hacerlo. Eso es fundamental. Esos 2 elementos van siempre de la mano. Y cada vez que nosotros vamos a algún lugar en donde hay un flyer de esos grandes que se encuentra cuando hay en las empresas, una clarificación de lo que es visión y misión, ustedes ya saben que hay que leer bien eso, porque ahí está realmente plasmado lo que la empresa quiere junto con sus empleados, lo que la organización aspira y cómo hacerlo. Eso es fundamental. Entender que el arte de hacer las cosas se basa en saber qué es lo que se debe dejar de hacer. Pareciera esto como una paradoja, pero es
Es la selección que usted hace de lo que no debe hacer y centrarse en lo que sí tiene que hacer, de acuerdo a esa visión y a esa misión. Y eso yo creo que ahí queda claramente expresado, porque el entender eso también, el autor que estamos trabajando señala que es un arte, pero realmente cualquier persona competente tiene que entender, como se han dicho en algunos momentos acá, que si yo, por ejemplo, tengo un exceso de peso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar, tengo que decidir y clarificarme qué es lo que no debo comer para perder peso, por ejemplo. O qué es lo que tengo que hacer para que esto yo lo pueda encaminar por otro lado para cumplir el objetivo, en definitiva, que es la visión y la misión. Por ejemplo, yo como equipo puedo decir, mira, yo tengo el objetivo de concertar un grupo, un equipo de personas que quieran trabajar conmigo, hacerse empresarios en determinada empresa y que entiendan que la idea es que la empresa nos está empoderando para que nosotros podamos lograr mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo y todos estamos realmente conscientes de que eso es bueno para todos, podemos hacer los cambios. Pero si realmente no hay esa conciencia, pues bueno, cada quien hará lo que tiene que hacer y bueno, sufrirá las consecuencias. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr centrarnos en ese objetivo? Bueno, en un primer lugar, aprender del modelaje del tiempo de los líderes clarividentes. Los líderes exitosos, los líderes clarividentes modelan para sus empresas ciertas formas, ciertos comportamientos, ciertas actitudes relacionadas, digamos, con su desempeño, que nos va a permitir a nosotros fijar nuestra atención y ver cómo lo están haciendo. A veces creemos que no se está logrando nada, pero a veces sí. Y eso forma parte, digamos, de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad para seguir a los líderes que están obteniendo buenos resultados. Y hay un factor que nosotros tenemos que hacer en lo personal, que es un bloqueo estratégico del tiempo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer planes, elaborar metas y hacer planes de trabajo, que pueden ser planes pequeñitos, no importa, pero que nosotros cumplamos. Si usted tiene, por ejemplo, diariamente un plan de contactar 5 personas, 10 personas, para mostrarles esta oportunidad, pues usted tendrá que cumplir con ese número que usted se ha impuesto. Y a la larga usted podrá sacar una suma, una multiplicación y tal, y usted podrá sacar una probabilidad de personas que puedan ingresar al trabajo, al proyecto. Entonces, tenemos una cita notable que consiste en tener en cuenta la importancia de todos y cada uno de los días de tu vida. Este aspecto es muy importante porque hay un dicho por acá que dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Es decir, que si nosotros tomamos conciencia del tiempo, nosotros podemos cumplir con esas metas, con ese know-how que nos están diciendo, de las prácticas que tenemos que desarrollar en relación a metas y en relación al manejo del tiempo en función de ciertos objetivos. A veces nosotros nos pescamos que hay un día que no hemos hecho el trabajo. Entonces, como hacía un escritor muy famoso, Hemingway, él decía que le preguntó a alguien que cómo hacía él para escribir tanto. Y le dijo, no, yo no escribo mucho. Yo escribo solamente 4 cuartillas al día. Y el día que no escribo, al día siguiente escribo 8. Es decir, tengo en cuenta que el día que no escribí, lo duplico al día siguiente. Y esa es una buena estrategia. Por otro lado, tenemos otro ritual
que para mí es sumamente importante. La esencia es el ritual del autoliderazgo. ¿Cómo hago yo para cumplir mis metas y disciplinarme? Bueno, tengo que liderarme a mí mismo, lo que hacía Hemingway, por ejemplo. Él no escribía a las 4 un día, pues entonces al otro día escribía 8. Se estaba autodisciplinando. Y allí el liderazgo, ¿verdad?, requiere de un compromiso consciente. ¿Con quién? Contigo mismo. Y requiere no admitir la mediocridad cuando puedas lograr la maestría. O sea, si tú realmente entiendes que eres bueno, tienes que apartar ese sentimiento que te impide ser mejor, porque nosotros cada uno sabemos de lo que somos capaces. Y si no tenemos el conocimiento, lo buscamos. Si no sabemos cómo hacerlo, seguramente vamos a encontrar el maestro porque estamos preparados, queremos aprender. Ahora, ¿cuáles prácticas tenemos que hacer? Pues la disciplina de la renovación personal, así como las mujeres. Por ejemplo, un día decimos, hoy me voy de peluquería, o tengo un proyecto de un viaje para este año. Ya se han acumulado como casi que 2. Tenemos que ver cómo nos disciplinamos, por ejemplo, para los ahorros, para el proyecto de cómo te visualizas tú en determinado lugar, que quieres ir, que quieres viajar, cómo te visualizas obteniendo, por ejemplo, un rango, si es el caso, cómo te visualizas, por ejemplo, graduándote, si es tu objetivo. Es decir, todo depende del objetivo que nosotros tengamos. Y la disciplina fundamental para renovarte pasa por el mismo proceso del conocimiento abundante. Si usted no lee, si usted no escribe, si usted no hace las cosas que tiene que hacer para nutrir esa parte del intelecto, por supuesto que así como usted se va a preocupar porque quiere de repente ir a la peluquería, también tiene que preocuparse por cultivar esa cabeza, esa inteligencia, y de manera abundante, rápido, para establecer conexiones que te permitan a ti lograr objetivos. También tienes que preocuparte por necesidades físicas, como por ejemplo, caminar, salir, etcétera, etcétera. Yo tengo tiempo que no salgo, o sea, esto que les estoy diciendo es un poquito de ejercicio dentro, pero a mí me gusta mucho caminar, pero con este problema de la pandemia, pues he tenido mis reservas, ¿no? Pero si no nos preocupamos por las necesidades físicas y tenemos un cúmulo de trabajo y de obligaciones y de congestión de cosas muy compleja, pues tenemos que tener cuidado porque nos puede dar la preocupación, la indisciplina y la falta, digamos, de esa ejercitación nos puede traer un colapso físico. Entonces tenemos que tener en cuenta que somos indivisibles, somos biopsicosociales, somos seres biológicos que necesitamos, por ejemplo, estirarnos, hacer ejercicio, caminar, mirar lejos, respirar aire puro, etc. Y otras cosas que están por acá pendientes, que es la disciplina para levantarse temprano. Yo no sé si realmente todo el mundo puede hacerlo, pero yo por lo menos tengo mi disciplina, nunca me he podido parar tarde. Si me quedo dormida, hasta me felicito un rato más. Lo otro que tenemos es la cita notable. El liderazgo empieza desde el interior hacia el exterior. Repito, si usted cree que su liderazgo está para afuera, está viviendo de sueño. Y si lo canaliza hacia adentro, está despertando. Entonces, hay que integrar esos dos aspectos para usted poder entender que ese liderazgo, cuando el autor dice que el liderazgo empieza desde el interior, tiene que ver con esa instancia de entender que si usted es una persona que tiene una relación consigo misma, que no se acepta como es, que es muy valioso para usted
cosas, digamos, que están fuera. Por ejemplo, se ve en el espejo, se ve fea, se ve gordo, tiene una autoestima baja, tiene una mala relación con el dinero, tiene unos complejitos que fueron parte de la educación familiar y fueron también unos complejitos producto de la situación cultural, del entorno cultural que es tan importante para nosotros como personas. Vamos a entender entonces que en ese entorno, digamos, tan de uno, tiene que empezar a sanar. Y usted tiene que entender que si esa cabeza suya está llena de pensamientos negativos, que usted no va a poder lograr esto, que no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro, usted tiene que contrarrestar esa cantidad de prejuicios, de baja estima, con todo un trabajo de crecimiento personal. Entonces tiene que entender que la mente tiene muchísimos pensamientos negativos al día que están relacionados con factores de tipo cultural y de tipo familiar. Entonces eso tiene que sanarlo. Y cuando usted sane eso, va a poder mirar con tranquilidad hacia afuera, porque cuando usted se pesca diciendo, mire, yo tengo una relación con el dinero muy buena, yo no soy así, esto y lo otro. Entonces usted mismo se pesca metiéndose una mentira, usted es incoherente. Además, eso es un secreto a voces, todo eso se ve. Usted cree que no lo están observando y sí se ve, sí se observa. Por eso cuando usted modela al líder, tiene que tener cuidado a ver qué es lo que usted está haciendo con las personas que usted está invitando al negocio. Usted tiene que liderar allí una actitud, digamos, de búsqueda de conocimiento, del mejor crecimiento personal que usted tenga, sentirse que usted es una persona que aunque tenga la edad que tenga, cronológica, ese es un problema de la cédula, de identidad, eso no es un problema mío. Yo sé que yo tengo, por ejemplo, mi edad cronológica, pero tengo una mentalidad de gente joven, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas la gente lo sabe. O sea, nosotros mostramos, modelamos hacia el exterior todo lo que tenemos dentro. Hay personas que han sido maltratadas y por lo tanto ellos son personas maltratadoras. Eso se ve. ¿Cómo se ve? En un discurso autoritario, en un discurso no consensuado, y esas son formas que nosotros como líderes tenemos que cuidar. Por eso es que yo al principio decía, ¿cómo es que nosotros estamos liderando un proceso? ¿Qué hay más allá de un deber ser? Pues después de un deber ser, que me diga a mí toda una cantidad de páginas escritas sobre el liderazgo, yo tengo que ver realmente qué es lo que pasa dentro, cómo lo clarifico, cuáles son las dimensiones que tiene esa palabra, que te permite a ti entender que el crecimiento interior se te va a expresar en el exterior. Cómo trabajar la mentalidad, cómo trabajar la parte espiritual, cómo trabajar tu desempeño para que tú seas una persona coherente. ¿Cómo te muestras tú ante los demás? ¿Con qué seguridad te ves tú fuera de ese grupo con el que tú estás trabajando? Hasta el hecho, por ejemplo, de vestirse de una manera. El hecho, no, eso no quiere decir que yo esté diciendo que nos tenemos que vestir así, así, no me confundan. Simplemente que si usted, por ejemplo, demuestra con sus vestimentas que usted, por ejemplo, es una persona que no tiene recursos o sus recursos son pocos, usted va a ser una persona que no va a dar credibilidad. Porque ¿cómo le habla usted de un negocio millonario a una persona cuando usted anda vistiéndose de una forma que no corresponde con eso? O sea, no sé si me explico, yo veo una incoherencia. Yo no quiere decir que usted se tiene que vestir con los trajes de no sé quién o con los miles de no sé cuántos, no. Simplemente que hay unas pautas mínimas con las cuales usted puede demostrar. Mira, en esta época, por ejemplo, de pandemia, cuando uno logra que alguien entre a la casa, porque ese es otro tema ahorita, nosotros tenemos que ser muy coherentes. Si usted
sabe que va a venir personas, usted tiene que mostrarse que usted está contento con que esa persona venga y que además de venir, usted tiene que ser generoso. Usted tiene que dar un café, tiene que dar un café bien hecho. Tiene que tener siempre sus galletitas, algo por ahí que usted pueda decirle a la gente, bueno, mira, estoy contenta que estés aquí, me encanta que hayas venido, qué sé yo. Entonces, todos esos son factores, digamos, que están dentro de nosotros y que nosotros podemos expresarlo con las personas, digamos, que tenemos más cercanía. Por otro lado, tenemos un ritual que tiene que ver con el cambio y la innovación. Y allí, la innovación, tenemos que entenderlo como un proceso que nos va a permitir avanzar. El ritual de la creatividad y la innovación es permitirle a las personas que sean, digamos, que sean personas que pueden mostrar ante los demás que son creativas y que además sus ideas puedan ser tenidas en cuenta. ¿Por qué? Porque la persona creativa ve todo lo que vemos todos, pero a la par piensa todo lo que nadie piense. Es decir, esa persona puede ver lo que vemos todos, pero a la vez ella tendría que tener libertad de pensar en algo que no todos van a pensar. Esta trabalengua lo tomé tal cual y quedó medio raro. Ve todo lo que vemos todo, pero piensa todo lo que nadie piense. ¿Qué significa eso? Que seamos creativos, que seamos innovadores, que podamos ver más allá de lo que nos están mostrando. Y eso pasa por un tema de creatividad y el líder clarividente descubre formas más inteligentes de hacer las cosas. Es decir, cuando tú ves algo que es bueno, puedes encontrar formas más inteligentes para que esas cosas que todos vemos podamos incorporarle. No importa, inclusive en el texto hay una cuestión bien interesante que tiene que ver con el hecho de errar. Personas que cometan, digamos, un error, que haya una pérdida, no se pueden castigar. Esas personas, en la medida que hacen innovaciones y que aun cuando no sean de buena calidad, la innovación que no dé los resultados esperados, que esa persona sea inclusive gratificada porque está haciendo un intento de que las cosas sean mejores. Y eso tiene que valorarlo la empresa. Entonces, el know-how de las prácticas celebra la espontaneidad y premia el pensamiento original. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el lugar de trabajo resulte divertido. Y el lugar de trabajo, yo no sé si ustedes han visto, pero en Google hay allí espacios en donde la gente tiene unos muebles que son de cuero, rellenos, en donde la persona, el mueble toma la forma que le da el cuerpo de la persona para que se libere, para que se desestrese, para que tenga la libertad, digamos, de expresarse corporalmente. Son personas, digamos, que están pensando y que necesitan tener las condiciones mínimas para que ese trabajo, ese lugar de trabajo le resulte cómodo y que le resulte además divertido. Hay muchas formas de hacerlo. Igual como se hace en las escuelas, que en los preescolares. Un lugar que resulte divertido para que fluyan las ideas, para que surjan nuevas posibilidades de generar la innovación. Para mí, este elemento es fundamental. La innovación es lo que te trae los grandes cambios. Y son cambios generalmente de tipo, por supuesto, tienen que ver en primer lugar con la parte social, porque lo hace el hombre, pero también a veces son cambios muy pequeños, como el caso, por ejemplo, de las latas de refresco. Traen un ganchito que tradicionalmente, hace mucho tiempo, ese ganchito se zafaba y se convirtió en un gran problema en las tuberías, en las cañerías. ¿Por qué? Porque se iban acumulando esos
esas laticas como un desperdicio y generaba grandes problemas. Entonces la innovación vino porque usted destapa su refresco de lata, pero el ganchito no se pela. Y eso es un acto de innovación que contribuyó muchísimo a resolver problemas del medio ambiente y a resolver también otro tipo, digamos, de problemas relacionados con las tuberías. Entonces, la cita notable. Es importante tener conciencia que no es que estés ocupado compitiendo, pues si estás solamente compitiendo te pierdes la vida. La idea es que tú estés trabajando y estés haciendo cosas por lo que hay, digamos, alrededor en función de un objetivo que se va a convertir en algo tangible en un lapso de tiempo. Por otro lado, tenemos el ritual 8 y es el último ritual. Este ritual está íntimamente relacionado con la contribución y la importancia de ese hecho, es decir, la importancia de contribuir. ¿Qué significa esto? Que se vincula el liderazgo con una herencia que tú vas a dejar. Es el legado. Y el objetivo de la vida, según el texto, dice que es una vida con objetivos. El objetivo de la vida es una vida con objetivos, porque es verdad, tú no puedes andar por la vida deambulando. La idea sería que en cada momento tengas un proyecto y finalmente quieras dejar un legado para tu país, para la humanidad. No sabemos. Hay personas, por ejemplo, que son felices diciendo que van a crear una fundación de perros, otros que van a crear un ancianato, otros que tienen que ver con educar, en mi caso, para la conservación del planeta, que eso tiene que ver con mi línea de investigación y mi trabajo académico. Y todo eso tiene que ver con un legado que uno pretende, pues, dejar como parte, digamos, de lo que de la huella que uno deja por la vida. ¿Cómo se crea esas prácticas? Bueno, a través de un presente de éxito mientras creas un futuro brillante. O sea, tú tienes que tener éxito, así sea en pequeños pasos, mientras creas un futuro brillante. El liderazgo basado en el legado. Es decir, cada quien seguramente tendrá. A mí me gusta la idea también de ayudar a niños que no tengan recursos para estudiar. Y eso sería para mí muy satisfactorio porque hay muchos niños que son inteligentes pero no tienen cómo asistir a una escuela. Y la cita notable o educarse para no crear confrontaciones con alguien por ahí. La cita notable, el legado deberá poner de relieve que diste lo mejor de ti. Es decir, tu legado es lo que tú diste que expresa lo mejor de ti. Y eso sería entonces el último cometido. Y aquí entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, no queda otra alternativa que les debo un cuadro, una última lámina, en donde se hace una convergencia tipo Lego de los 8 rituales. Y en el centro estaría simplemente el escrito las 8 claves del liderazgo del monje que vendió su Ferrari. Y allí obtenemos nosotros una visión de la complejidad y de la posibilidad de superar este texto que fue escrito en 1964 y que se convirtió en un gran legado porque ha sido, bueno, sumamente vendido, ¿no? En cantidades industriales. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí por decir? ¿Qué es lo último que tengo, lo penúltimo, que tengo que decir esta noche? Que nosotros tenemos acá, si conjugamos estos 8 elementos, tendríamos que hacer una revisión consciente, si queremos, ¿no? Por supuesto, leer el texto y encontrar que aquí hay una semilla, aquí hay un semillero de cosas, y que esas semillas, por el mismo efecto de la innovación, pueden darnos pie a que se superen algunas consideraciones que están dichas y que puedan verse dentro del contexto de una época del 1964 al 2021, es decir, dentro de una visión, digamos, con otros matices
que superen, digamos, algunas consideraciones que están dentro del texto, como es el caso, por ejemplo, a mi modo de ver, esa visión restringida del objetivo, ¿no? Yo digo la visión y la misión, para mi gusto, ¿no? Pero habría que ver qué le podemos nosotros, digamos, incorporar a todo este planteamiento y que, mientras tanto, pues nos sirva, digamos, de un abreboca, porque realmente para mí esto es un abreboca. O sea, imaginemos toda esta cantidad de ideas de este autor expresada en 8 láminas. Y a mí no me queda otra cosa que darle las gracias por la atención y que realmente ha sido un placer